En una noche fría de 1973, una joven cantante madrileña salió del edificio de la Dirección General de Seguridad. Tenía la voz rota, los ojos encendidos y las manos temblando por horas de interrogatorio. Afuera, un silencio extraño, la esperaba un silencio que pesaba más que los gritos que había escuchado dentro. Su nombre era Elisa Serna, y esa noche comprendió que su voz, tan suave, tan humana, tenía un poder que el régimen temía más que cualquier arma. Los agentes le habían repetido una y otra vez la misma pregunta. ¿Por qué canta lo que canta? ¿Por qué habla de libertad de obreros, de dignidad, de un país real que no encajaba en la versión oficial? Elisa no respondió. Sabía que en aquel tiempo cualquier palabra podía convertirse en sentencia. Lo único que no podían obligarla a entregar era su verdad. Cuando la puerta se cerró tras ella, sintió cómo la ciudad respiraba con miedo. Sus canciones estaban prohibidas en algunas radios, sus letras vigiladas, sus conciertos interrumpidos. Pero ¿por qué una voz tan joven había provocado tanto pánico en un régimen acostumbrado a silenciarlo todo? ¿Qué descubrieron en sus melodías para decidir que debía ser callada a cualquier precio? Esa noche marcaría el inicio de su camino más duro. Un camino donde cada canción sería una batalla, cada escenario una trinchera y cada silencio impuesto una herida. Hoy por primera vez vamos a desentrañar la verdad completa. La historia de cómo Elisa Serna se convirtió casi sin quererlo en una de las figuras más incómodas y valientes de la canción española. Elisa Serna nació en Madrid en 1943, en un país marcado por el miedo, la pobreza y el silencio impuesto. Creció en un barrio donde la vida cotidiana era una combinación de solidaridad y supervivencia. Las familias compartían lo poco que tenían, y las calles eran un escenario donde se mezclaban el ruido de los mercados con la tensión de una época que no permitía levantar demasiado la voz. Desde pequeña observó cómo la realidad no coincidía con la versión idealizada que se repetía desde el poder. Ese contraste sería, sin que ella lo supiera entonces, la chispa que encendería su rebeldía artística. Su familia vivía con esfuerzo como tantas otras. Su padre era un hombre trabajador, y su madre sostenía el hogar con una fuerza silenciosa que Elisa siempre admiró. No venían de un ambiente artístico, pero sí de una cultura popular, donde la música tenía un lugar especial. En las reuniones familiares se escuchaban tonadas tradicionales, coplas antiguas y canciones que hablaban de historias simples pero profundas. Aquella mezcla de melodías cotidianas se quedó grabada en la memoria de Elisa, y sería una base esencial de su estilo. De niña ya destacaba por su sensibilidad. Más que cantar por diversión, lo hacía para comprender. Cada canción era un intento de ordenar el mundo que la rodeaba, de darle sentido a una realidad que a veces parecía demasiado dura para una niña. Pronto descubrió que su voz no solo era clara e intensa, sino que también podía transmitir emociones de una manera que llamaba la atención de quienes la escuchaban. La adolescencia la encontró en un país que cambiaba lentamente, aunque aún bajo una vigilancia férrea. Elisa empezó a interesarse por la poesía, la literatura social y las historias del pueblo. Encontró en los libros una ventana hacia otras formas de pensar, hacia otras verdades que no se enseñaban en la escuela. Descubrió también que muchos jóvenes de su generación compartían el mismo deseo de expresarse sin miedo, de recuperar una identidad colectiva que había sido escondida. A comienzos de los años 60, Madrid fue un hervidero cultural silencioso. Grupos pequeños se reunían en casas-cafés discretos o centros culturales para leer poesía, escuchar guitarras y compartir ideas. Fue en ese ambiente donde Elisa empezó a moldear su propio lenguaje artístico. Su estilo no era el de las grandes voces del espectáculo de la época. No buscaba la fama fácil ni las luces de los escenarios comerciales. Lo suyo era la palabra, la carga emocional, la verdad directa. Pronto se acercó a círculos donde se hablaba de justicia social, de opresión de los trabajadores, de los presos políticos y de la necesidad de un cambio. Allí comprendió que la música podía ser mucho más que entretenimiento.
Podía ser un arma silenciosa, podía ser memoria y denuncia, podía convertir en canción aquello que muchos vivían pero no podían decir. Su voz fue transformándose casi sin que ella lo advirtiera en una herramienta de resistencia. Las primeras composiciones reflejaban la dureza del entorno que la rodeaba. Historias de mujeres invisibles de barrios olvidados y de vidas aplastadas por las circunstancias. No eran canciones para complacer, eran canciones para despertar. Elisa empezó a tomar conciencia de que su trayectoria artística no podría separarse jamás de su responsabilidad social, y ese compromiso la llevaría a tomar decisiones que marcarían su vida para siempre, decisiones que la convertirían en una de las cantautoras más vigiladas, perseguidas y temidas por quienes querían controlar la cultura. Nada hacía presagiar que aquella joven madrileña criada en un hogar modesto y guiada solo por su intuición acabaría enfrentándose a un aparato político capaz de destruir carreras enteras. Pero ese destino ya comenzaba a tomar forma. Su voz frágil y firme a la vez se preparaba para romper los límites que el régimen había impuesto durante décadas. El ascenso de Elisa Serna no se pareció al de ninguna otra artista de su generación. Mientras muchas voces buscaban un espacio en los escenarios comerciales, ella decidió avanzar por un camino donde la recompensa no era el aplauso fácil, sino la verdad. A mediados de los años 60, comenzó a presentarse en círculos culturales y peñas, donde la canción era más que un espectáculo. Era una forma de resistencia. Allí empezó a forjarse un nombre, no por su presencia escénica que era sencilla, ni por artificios musicales, sino por la intensidad devastadora de sus letras. Elisa se integró pronto en el movimiento de la canción del pueblo. Aquel colectivo de jóvenes cantautores, poetas y músicos pretendía romper con el silencio que pesaba sobre la sociedad. Sus encuentros eran modestos, a veces clandestinos, pero estaban impulsados por una determinación que crecía día a día. En ese ambiente encontró no solo inspiración, sino también una familia artística que compartía una visión común. Su voz cálida y firme se convirtió en una de las más reconocibles del grupo. El público que la escuchaba por primera vez solía quedar impactado. No era habitual que una mujer cantara con tanta claridad sobre opresión, desigualdad o dolor colectivo. En un país donde la censura alcanzaba todos los rincones de la vida cultural, sus letras eran un desafío. Había en ellas una mezcla de ternura y rebeldía que desarmaba a quienes pretendían clasificarla. Elisa no quería escandalizar, quería contar lo que veía y lo que sentía. Y esa honestidad la convirtió en una figura incómoda para quienes dictaban las normas. Sus primeras grabaciones circularon de manera limitada. Muchas canciones eran bloqueadas, otras modificadas o directamente prohibidas. Sin embargo, el boca a boca funcionó. Jóvenes universitarios, obreros, grupos de teatro independiente y colectivos feministas encontraron en su música un espejo emocional. Las salas pequeñas empezaron a llenarse. La gente acudía no solo a escucharla, sino a sentir el peso de una realidad compartida. Uno de sus conciertos más recordados de esa época tuvo lugar en un espacio cultural madrileño donde la presencia policial era habitual. A pesar de la tensión, Elisa subió al escenario con una serenidad que sorprendía. Cantó sobre mujeres que vivían bajo sombras, sobre familias divididas, sobre la necesidad de recuperar una identidad colectiva que el miedo había fragmentado. Cuando terminó la última canción, el silencio fue tan profundo que parecía un grito contenido. Y entonces llegó el aplauso, largo, fuerte, peligroso. Su fama creció fuera de Madrid. Viajó por otras ciudades, participó en encuentros culturales, compartió escenarios con artistas que, como ella, creían que la música debía reflejar la verdad del país. Cada actuación añadía un capítulo más a su reputación de artista comprometida. No era una estrella mediática. Era una voz que incomodaba y emocionaba a partes iguales. Pero el ascenso tenía un costo. La vigilancia aumentaba. Algunos conciertos eran interrumpidos.
Las autoridades empezaron a verla no como una cantautora, sino como una amenaza. Su nombre aparecía en informes internos, sus actividades eran observadas y sus movimientos registrados. Sin embargo, en aquel momento de auge, Elisa aún creía que la música bastaba para resistir, que cantar la verdad era un acto suficiente para abrir grietas en el muro del silencio. No imaginaba hasta qué punto esa determinación la llevaría a enfrentarse al poder de forma directa. Tampoco sabía que el precio que pagaría sería mucho más alto de lo que cualquier artista debería soportar. La gloria estaba en su punto más intenso. El reconocimiento crecía. El público la seguía. Pero detrás de cada aplauso empezaba a formarse una sombra. Una sombra que anunciaría el golpe más duro de su carrera. El golpe llegó con una brusquedad que Elisa Serna jamás imaginó. A comienzos de los años 70, cuando su voz empezaba a expandirse más allá de los pequeños círculos de resistencia, el aparato represivo decidió actuar de forma contundente. Las autoridades ya habían tomado nota de su influencia. Una joven que cantaba sobre obreros, mujeres invisibles y dignidad humana no encajaba en el relato oficial. Pero lo que realmente encendió la alarma fue algo más profundo, su capacidad para emocionar y unir. Porque un pueblo que siente es un pueblo que piensa, y un pueblo que piensa es un pueblo que puede cambiar. El primer aviso llegó cuando varios de sus conciertos fueron cancelados sin explicación. Lugares que la habían recibido con entusiasmo empezaron a negarle fechas por motivos administrativos. Las radios dejaron de emitir sus canciones. La censura se volvía cada vez más agresiva y actuaba antes incluso de leer sus letras. Todo lo que llevaba su nombre se consideraba sospechoso. Elisa, sin embargo, siguió adelante, no por rebeldía ciega, sino por convicción. La situación escaló cuando fue detenida por primera vez. La acusación era vaga, casi absurda. Actividades subversivas. La condujeron a la Dirección General de Seguridad, donde pasó horas interminables en un interrogatorio que tenía menos de investigación y más de intimidación. Querían que explicara el significado de sus canciones. Querían que revelara nombres, círculos, contactos. Querían sobre todo quebrarla emocionalmente. Pero Elisa no cedió. Sabía que cualquier palabra podía comprometer no solo su vida, sino la de muchos otros artistas y activistas que trabajaban por un cambio real. Esa noche, cuando finalmente salió del edificio con la voz rota por la tensión, sintió que algo fundamental había cambiado para siempre. Ya no se trataba solo de música, era una lucha abierta. Después de esa detención comenzó el aislamiento. El régimen no quería convertirla en una víctima pública, pero sí quería silenciarla. Era una estrategia precisa. No la encarcelaban de forma prolongada, pero la acosaban con multas, citaciones, prohibiciones. La ahogaban despacio. Querían que se rindiera por agotamiento. Sin embargo, Elisa decidió seguir componiendo. Las letras se volvieron más profundas, más simbólicas, más conscientes de su propio peligro. Cada verso era una declaración. Cada melodía era un acto de resistencia. Con una mezcla de coraje y fragilidad, continuó cantando en espacios semiclandestinos, donde el público la escuchaba con la tensión de saber que en cualquier momento podía irrumpir la policía. La presión no solo venía del Estado. Algunos sectores más moderados del mundo cultural le aconsejaban suavizar sus mensajes. No te arriesgues tanto, no vale la pena sufrir por esto. Pero Elisa no concebía otra forma de ser artista. Para ella cantar la verdad no era una opción. Era una necesidad. El régimen, frustrado por no lograr doblegarla, dio un paso final. Fue detenida nuevamente y sometida a un proceso mucho más duro. Durante esa experiencia límite, comprendió el alcance real de su música. No era la melodía lo que temían, era el impacto humano que generaba, porque en un país donde reinaba el silencio impuesto, una canción sincera podía convertirse en un grito. Esa detención prolongada marcó un antes y un después. La obligaron a permanecer en prisión durante varias semanas, no por un delito concreto,
sino por la suma de sospechas construidas artificialmente. Allí convivió con otras mujeres que, como ella, habían sido castigadas por pensar, por hablar, por existir fuera de los márgenes aceptados. Con ellas compartió historias, miedo, dignidad y una humanidad que el régimen intentaba borrar. Cuando finalmente salió de la cárcel, el mundo exterior había cambiado, y ella también. Su nombre circulaba entre los movimientos sociales como símbolo de resistencia, pero también había una campaña de desprestigio contra ella. Se intentó presentarla como una agitadora peligrosa, una amenaza para el orden público. La realidad era más sencilla y más poderosa. Elisa era una mujer que se negaba a callar. La censura afectó incluso a su vida económica. Le resultaba casi imposible programar conciertos. Los discos enfrentaban obstáculos constantes para ser editados. Vivía con lo justo, sin renunciar a sus principios. Sus compañeros de la canción del pueblo la apoyaban, pero sabían que cualquiera podía ser el siguiente. A pesar de la dureza, esa época reveló el verdadero alcance de su voz. Cada canción prohibida se volvía más valiosa. Cada concierto suspendido aumentaba su leyenda. Y cada intento de silenciarla confirmaba que lo que decía importaba, que era necesario. Sin embargo, la presión se acumulaba. La máquina represiva del Estado era implacable. Y aunque Elisa resistía ese periodo, dejó cicatrices profundas físicas y emocionales. La censura no solo afecta al trabajo, afecta a la identidad, afecta al alma. La crisis que vivió durante esos años fue el clímax de una lucha desigual, pero también fue el punto donde su figura pasó de ser una artista prometedora a convertirse en un símbolo nacional de valentía. Un símbolo que el régimen nunca logró destruir. Tras los años más intensos de persecución, la vida de Elisa Serna se convirtió en un tránsito incierto entre la esperanza y el cansancio. No era fácil seguir adelante cuando cada paso encontraba una barrera, cuando cada proyecto chocaba con un no autorizado, cuando cada concierto requería valentía y suerte. El desgaste emocional se acumulaba. Aunque nunca lo admitiera abiertamente, la presión constante había dejado marcas profundas. Los días posteriores a su salida de prisión fueron un torbellino de emociones contradictorias. Por un lado, había quienes la recibían como un símbolo, como una voz que había resistido lo inaceptable. Por otro, la realidad material era dura. No tenía estabilidad económica, las puertas de los teatros se cerraban antes de que pudiera llamar, y el mercado discográfico la trataba como una artista incómoda. La censura seguía operando a veces de forma oficial y otras de manera más sutil, disfrazada de excusas administrativas o recomendación política. Elisa nunca fue una persona que buscara protagonismo. Esa modestia, que era una virtud en lo humano, la convertía en un blanco más vulnerable en lo artístico. Sin un respaldo comercial fuerte, dependía del apoyo de pequeños colectivos, de salas alternativas y de espacios donde el riesgo era permanente. Aún así, continuó escribiendo. Sus canciones de esta etapa tienen un tono más introspectivo, más maduro, marcado por la experiencia de haber visto de cerca la maquinaria del miedo. Poco a poco, encontró refugio en el contacto con otros artistas comprometidos. Algunos la ayudaron a grabar, otros a organizar actuaciones donde la censura no pudiera actuar tan libremente. También empezó a viajar. Fuera de España, descubrió algo que le devolvió parte de la fuerza perdida. Sus canciones eran comprendidas, eran necesarias. Había público dispuesto a escucharlas sin miedo. Ese reconocimiento internacional fue un bálsamo. Allí donde el régimen español la callaba, otros países la celebraban. A mediados de los años 70, con el país acercándose al final de la dictadura, Elisa comenzó un proceso de reinvención artística. No renunció a su estilo ni a su compromiso, pero sí encontró nuevas formas de expresarlo. Incorporó elementos de la música popular, exploró matices que antes quedaban ocultos bajo el peso de la urgencia política. Su voz sonaba diferente, más firme, más consciente de sí misma,
menos dispuesta a cargar sola con el peso de la lucha. La transición democrática abrió lentamente algunas puertas, pero nunca tantas como merecía. La industria musical, dominada por intereses comerciales, no sabía cómo manejar a una artista cuya obra había nacido de la resistencia. Sin embargo, Elisa no detuvo su camino. Siguió componiendo, siguió actuando, siguió defendiendo la dignidad de quienes habían sido silenciados durante décadas. La caída, entendida como el periodo más oscuro de su carrera, no la destruyó, la transformó. La obligó a mirarse de frente, a reconocer tanto su fragilidad como su fuerza. Y la reinvención llegó no como un renacer espectacular, sino como un proceso silencioso, íntimo, hecho de pequeñas victorias. Cada canción nueva era un puente hacia la vida después del miedo. Cada escenario recuperado era una demostración de que no habían logrado apagar su luz. Elisa Serna no volvió nunca a ser la joven que cantaba casi sin darse cuenta del peligro, pero se convirtió en algo mucho más profundo, una artista completa, una mujer que había entendido que la resistencia no siempre se expresa gritando. A veces se expresa simplemente permaneciendo. El legado de Elisa Serna no puede medirse únicamente por la cantidad de discos que publicó, ni por el número de conciertos que ofreció. Su herencia artística va más allá de los elementos tangibles. Pertenece a esa categoría de voces que transforman una época sin necesidad de grandes focos. Su influencia nace de la coherencia del coraje y de una sensibilidad que desafió el miedo más profundo de un país entero. En la historia de la música española, pocas artistas encarnan con tanta claridad el espíritu de resistencia como ella. No solo por lo que cantó, sino por la manera en que lo hizo. En un tiempo donde la censura era una presencia cotidiana, Elisa convirtió cada canción en un acto de memoria colectiva. Habló de mujeres anónimas de barrios olvidados de injusticia que muchos preferían no ver. Y lo hizo sin altavoces, sin campañas mediáticas, sin buscar admiración. Prefería la verdad a la comodidad, y esa elección marcó a generaciones completas. Para los jóvenes cantautores que surgieron en los años finales de la dictadura y los primeros de la democracia, Elisa fue una referencia moral. Su figura demostraba que era posible crear desde la integridad, que una voz pequeña podía provocar un eco inmenso. Muchos reconocen en ella una influencia directa, no tanto en lo musical, sino en la actitud, en esa necesidad de cantar para nombrar lo que duele. Su legado también está profundamente ligado al feminismo. En una época donde las mujeres estaban casi ausentes de los espacios públicos de opinión, Elisa se alzó como una de las primeras artistas en reclamar un lugar propio. No habló solo de las injusticias del régimen, sino también de las que pesaban sobre las mujeres de su tiempo. Su manera de narrar la vida cotidiana femenina fue una ruptura silenciosa pero decisiva. Abrió puertas sin proclamarse líder. Simplemente siendo. En los años posteriores a la transición, su obra comenzó a ser reconocida con mayor justicia. Archivistas, historiadores y músicos empezaron a rescatar sus grabaciones, sus letras y sus conciertos prohibidos. Se convirtió en un punto de referencia para entender la historia de la canción del pueblo, pero también para comprender cómo la música se convierte en documento cuando el papel está prohibido. Una parte esencial de su memoria vive en quienes estuvieron en sus conciertos semiclandestinos. Para ellos escucharla era un acto de valentía compartida. Muchos recuerdan la tensión de aquellas noches, el temor a que la policía irrumpiera en cualquier momento y la emoción profunda de escuchar a alguien decir en voz alta lo que tantos pensaban en silencio. Esos recuerdos forman una comunidad de sentimientos que sigue viva décadas después. Con el paso del tiempo su figura se volvió más clara. España comenzó a mirar hacia su pasado reciente, a reconocer heridas y a valorar a quienes habían mantenido encendida la llama de la dignidad cuando parecía imposible hacerlo. En ese proceso, la figura de Elisa Serna emergió con una fuerza nueva. Ya no era solo la cantautora prohibida, era una memoria viva del valor individual frente a la opresión.
Su legado también resuena fuera de la música. Elisa se convirtió en un símbolo cultural. Su historia aparece en documentales, ensayos, investigaciones sobre la censura y estudios sobre la canción política. Para muchos jóvenes que no vivieron aquellos años, su voz es una forma de entender que la libertad cultural no es un regalo sino una conquista. Aunque nunca buscó ser reconocida como heroína, el tiempo la colocó en ese lugar. La profundidad de su obra, unida a la dignidad con la que asumió cada golpe, ha convertido a Elisa Serna en una figura esencial para comprender la historia del arte comprometido en España. Su memoria vive en sus canciones, pero también en cada artista que entiende la música como un acto de conciencia. Hoy su nombre forma parte del patrimonio cultural del país, no como un adorno histórico, sino como una guía ética. Su historia recuerda que la verdad puede ser frágil pero también invencible, que una canción sincera puede atravesar incluso los muros más duros del silencio impuesto, y que una voz, cuando se sostiene con convicción, puede cambiar la percepción de toda una generación. Elisa Serna no solo dejó música, dejó una manera de mirar el mundo. La historia de Elisa Serna no es solo la historia de una cantautora que desafió a un régimen. Es la prueba viva de que incluso en los momentos más oscuros, una voz sincera puede abrir caminos donde antes solo había silencio. Su vida demuestra que la resistencia no siempre necesita héroes ruidosos. A veces basta con alguien que se niega a dejar de cantar lo que es verdadero. Cuando miramos hacia atrás y pensamos en esos años de censura y miedo, entendemos mejor el valor de quienes no dieron un paso atrás. Elisa fue una de esas personas imprescindibles, una mujer que convirtió su fragilidad en fuerza y su voz en memoria. No buscó la gloria, no buscó la fama, buscó justicia emocional para un país que llevaba demasiado tiempo callado. Hoy, al recordar su recorrido, comprendemos que sus canciones siguen vivas, porque nacieron de un lugar que no se puede silenciar. Un lugar íntimo, honesto y profundamente humano. Escucharla es volver a escuchar las preguntas que marcaron a toda una generación. ¿Qué significa libertad? ¿Qué precio tiene la dignidad? ¿Qué responsabilidad tenemos con nuestra propia verdad? Si quieres seguir explorando historias como la de Elisa Serna, donde el arte se convierte en un acto de coraje, puedes encontrar otro documental recomendado en el comentario fijado del canal. Cada historia es una pieza más del relato colectivo que nos ayuda a entender quiénes fuimos, quiénes somos y quiénes podríamos llegar a ser. Gracias por acompañarme en este viaje por la memoria de una artista imprescindible. Aquí termina la historia y comienza como siempre la reflexión.